va a haber liberación. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Bueno, les quiero decir algo, que la liberación sucede con mucha honestidad. Yo tengo que ser muy honesto con Dios. Pero es que Dios es omnisciente. Sí. Eso es un hecho. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. ¿Tú crees que Él no sabía quién había tenido la conversación con Eva? ¿Y quién? ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que llegó a decirle a Adán nada más quién fue? No, Él ya sabía. Él sabe todo. El problema es que nosotros a veces pensamos que Dios lo podemos engañar. Luego nos aventamos la frase de esta, ¿no? Ay, tú sabes por qué lo hago, Diosito, perdóname. ¿Cómo? O sea, ¿tú consideras que entonces nuestro Dios es un títere? Señor, tú sabes que esta es una mentira piadosa. Tú sabes que no es para la... ¿Cómo? Nosotros no tenemos un Dios títere. Es por eso que no hace lo que nosotros queremos. Él es soberano y poderoso, y Él no le anda pidiendo permiso a nadie para hacer lo que tiene que hacer. Y el punto aquí es que muchas de las veces hay personas que parecen ser libres. Dice la Escritura que para ser libres nos libertó Jesús, y que toda verdad en Él nos da libertad. He venido hablando varios domingos atrás sobre tomar nuestra cruz y que es realmente crucificar nuestros malos hábitos. Pero ¿saben una cosa? Es tremendo ver personas que aparentan tener libertad cuando están llenos de cadenas. Y es que queremos engañar a Dios y decirle: ay, tú conoces mi corazón. ¿Y cuál es el problema? Tú no quieres ser libre. Tú quieres seguir. El domingo pasado el hermano Gerardo les compartía un tema que se llamó verdades a medias, y tiene que ver mucho con lo que hoy vamos a hablar al descubierto. En una ocasión hicimos una rueda aquí en un Pentecostés y alguien publicó cosas que no habían hecho. ¿Se acuerdan de eso? Y Julie se paró, ¿no? Y dijo: yo hacía esto. ¿No se acuerdan? Lo bueno que no está su mamá. Pero lo hizo con libertad. Hoy no vamos a hacer eso, tranquilos. Ya está haciendo la lista Yasmín. No, tranquilos. Hoy vamos a hablar con el Señor y Él va a hablar contigo. Mi pregunta para con ustedes: ¿estamos listos para escuchar su voz? Yo lo digo con temor y temblor, ¿verdad? Qué bueno que tengan esa fe, me gusta, está bien. Está bien. Estábamos reunidos en un lugar, éramos 3 pastores de Veracruz. Estábamos reunidos. Llegaron 2 líderes de ciertas congregaciones y nos sentamos a platicar. Yo recuerdo muy bien esta plática porque era huevo con machaca, se llama machaca, ¿no? Y me encanta la machaca a mí con huevo, ¿no? Y yo recuerdo mucho bien ese almuerzo. Estábamos ahí y estábamos platicando sobre la liberación. Alguno de estos pastores empezó a dar varios aspectos respecto a la liberación y respecto a lo que se ha convertido la iglesia ahora. Porque él decía: es que en la iglesia ya no hay liberación, ya parecemos hechiceros blancos o brujos blancos haciendo ciertas cosas. Pero yo observaba que este pastor hablaba sin entendimiento de lo que decía. Y seguimos platicando, y de repente entre las bromas de ellos decían: es que nosotros no consideramos que estamos atados a algo, porque somos personas que tenemos una comunión con Dios, y asumíamos algo. Y yo dentro de mí, en esa temporada, yo batallando con cosas, y yo decía: ¿por qué este dice eso? Pues ¿quién aquí no es humano que no tenga batallas? Pues el único que fue perfecto, ¿quién fue? Es Cristo. Yo escuchaba decir las barbaridades de este hombre, y todos decían: no, sí es cierto. Yo volteé y lo vi a los ojos y le dije: ¿estás seguro que
no necesitas de a vez en cuando que alguien llegue, ore por ti, que Dios mismo hable contigo, porque cuando tienes esta conversación con nosotros, siento que Dios no te ha hablado. Porque yo recuerdo que cuando a mí Dios me habló por primera vez, Él pone al desnudo tu vida. O sea, no te escanea y no, Él pone al desnudo tu vida. Y si Él quiere, te pone afuera de ese Edén que has vivido y te pone público a todos. No hizo eso con Adán. Lo primero que hizo con Adán fue que con pieles de bestias los vistió. No quiso que vieran afuera su vergüenza, porque Dios nos cuida, Dios nos ama. Pero delante de Él no podemos estar con tapujos, porque entonces estamos atados. ¿Cuántos de nosotros seguimos atados? ¿Cuántos de nosotros vivimos con este tipo de ideas? Yo jamás le voy a regalar rosas a mi novia hasta que sepa que sea mi esposa. Esas son ataduras. Alguien lo traumó en su vida. Yo jamás creo que los hombres sean diferentes. ¿Por qué pasó esto? Todos los hombres que han pasado, padre, abuelo, tatarabuelo, esposo, novio, han lastimado su vida. Pero ella cree y él cree que es libre. Llegas a Jesús y solamente lo que sucede cuando llegas a Jesús es que ahora dices: acepté a Cristo, pero sigue siendo la misma persona con ataduras. ¿Tú crees que ahí Dios va a poner una vestidura nueva? El día de hoy voy a hablarles un poquito sobre actos proféticos. Los actos proféticos son la antesala de una liberación. A ver, voy a decirlo otra vez. Los actos proféticos son la antesala de una liberación. Pero también hay actos proféticos que son la antesala de tu futuro. ¿Cuántos han escuchado? Bueno, vamos a leerlo en la escritura. Vamos a la escritura. Vamos a Hechos capítulo 21. Vamos a Hechos 21 del 7 al 16. Con libertad. Dice la escritura. Dice la escritura: terminando el viaje desde Tiro, llegamos a Tolemaida, y después de saludar a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Y luego dice el verso 10: y deteniéndose allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Ágabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí le rogamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacen? Llorando y quebrantándose el corazón, porque listo estoy no solo para ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir, dejamos de insistir, diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Después de estos días nos preparamos y comenzamos a subir hacia Jerusalén. Nos acompañaron también algunos de los discípulos de Cesarea, quienes nos condujeron a Mnason de Chipre, un antiguo discípulo con quien deberíamos hospedarnos. Ahora bien, ahorita le quito el cinto a Juan, ¿no?
ato las manos, ¿no? Y le digo yo a Juan: Juan, así te dice el Señor, ¿verdad? Cuando llegues a Jerusalén te van a atar y así vas a quedar por mucho tiempo. ¿A quién le gustaría recibir esa profecía? Mari, hacemos un acto profético y te digo: esto va a pasar en tu casa. Y no es algo positivo para mí, es algo negativo. ¿Nos gustaría recibir eso? ¿Pablo lo recibió? ¿Por qué él sí pudo recibir este acto profético? ¿Por qué él pudo recibir esta escenografía? ¿Cuál es la diferencia entre Pablo y nosotros entonces? Él tenía manos, él tenía pies. ¿Cuál es la diferencia entonces? Entonces la diferencia entre un humano y otro no es lo que nosotros vemos, es lo invisible. Es aquello que nosotros desarrollamos delante de Dios. Es nuestro carácter en Él. Pablo había desarrollado su temperamento. Él ya no se parecía a su padre, él ya no se parecía a Gamaliel, él ya no se parecía a su abuelo, él se parecía. El problema aquí es que cuando llega un acto profético en nuestras vidas, pensamos, hoy en día la profecía se ha convertido en una lluvia de todo va a estar bien. Te va a ir bien, vas a estar aquí bien cuando regrese. Y no vemos la realidad de lo que es Dios. ¿Tú consideras que a Pablo le fue bien? Yo considero que sí. Pablo fue el único apóstol que dijo: ya no soy yo quien vive. Ningún otro lo dijo. Ningún otro lo dijo. ¿Cómo llegó a ese desarrollo Pablo? Era libre. No había ataduras de su pasado. No recordaba cuando Gamaliel le decía: eres un tonto mediocre. Él solo recordaba lo que Dios pensaba de él. Él no recordaba que todos le decían: ¿acaso eres homosexual porque no te casas? Él no recordaba eso. Él decía: yo soy un hombre consagrado a Dios. Él no estaba marcado por lo que otros decían, porque desde que él llegó a los pies de Cristo, él creyó en Jesús y se hizo libre. El problema es que nosotros llegamos aquí a Jesús y solo agregamos a nuestro vocabulario Jesucristo, pero seguimos siendo hijos de otro. Pablo se tomó en serio las cosas. Él no decía en el nombre de Jesús. Él vivía ese nombre. Era libre. Por eso aquellos locos que regresaron heridos dijeron: vengo en el nombre de Jesús. El que predica, ¿quién? ¿Quién? Un hombre libre. El demonio volteó y le dijo: a Jesús lo conozco, a Pablo también. ¿Y tú quién carajos eres? Y dicen que regresaron heridos. Les metieron una revolcada. Porque si nosotros queremos vivir en la libertad correcta de Cristo, en la libertad correcta de Cristo, tenemos que aprender a parecernos más a Él. ¿Sabes qué ataba a Pedro? Vamos a hablar un poco del apóstol Pedro. Llegaron los gentiles. ¿Sabes cómo les llamaban a los gentiles? Perros. Los judíos veían pasar un gentil y decían: ahí va un perro. Imagínate cómo los gentiles se sentían. Tú vas a pasar y dicen: ahí va la aleluya. Y tú: ay, ¿por qué me dicen así? Gózate, no te dicen perro. Nos da pena hasta decir que somos cristianos algunos. Ya hasta me perdí. ¿En qué iba yo? ¿En qué iba? Fíjense bien, pongan mucha atención. No tenían miedo de nada, pero Pedro sí. Pedro no quería compartir el pan con los gentiles. Pedro no se quería juntar con los gentiles. ¿No han leído eso en la Biblia? No quería anunciar el evangelio a ellos. Llegó Pablo, ¿y qué hizo Pablo? Se sentó. ¿Por qué hizo esto Pedro?
¿Por qué Pedro tuvo que tener una visión donde llegaron cuadrúpedos y le dijo el Señor: mata y come? Era un cuadrado. No había sido libre completamente. Pedro seguía atado. El apóstol Pedro seguía atado. Si el apóstol Pedro seguía atado, ¿cómo andamos pues? Pero hay una esperanza, ¿no? Es que también hubo otro hombre que sí vivió en libertad y defendió a los perros y los puso en un lugar donde a ellos les empezaron a llamar los del camino. ¿Y por qué les empezaron a llamar los del camino? Porque guiaban a las personas en un camino donde no es que no iba a haber cosas que iban a pasar complicadas, sino que en ese camino iba Cristo con ellos. Oye, si me sale ahorita a mí un perro, un león, un tigre, y yo voy caminando solo, voy a correr tal vez. Pero si Cristo va conmigo, le digo: vete de aquí, gatito. Es que cambia todo porque soy libre. Pero es que nosotros seguimos viviendo atados. El apóstol Pedro seguía atado. Bernabé seguía atado a sentimientos antes de que fuera transformado. ¿Cuántos han escuchado hablar de Bernabé? Bernabé fue compañero de Pablo durante muchos años. En alguna ocasión tuvieron una riña muy fuerte porque el apóstol Pablo no estaba de acuerdo con el comportamiento de un tal Juan Marcos. Y Bernabé le dijo: no, sí, porque Bernabé metía los sentimientos y no podía ver que Marcos había hecho algo malo. No que Marcos era malo, no había hecho las cosas bien en el momento que tenía que hacerlas. El apóstol Pablo no mezcla los sentimientos, y dice: no lo quiero. Bernabé le dice: no lo quieres, entonces vete tú solo. Y dijo Pablo: yo conozco a un tal Silas que sí se avienta. Agarró a Silas, los dos cantaron en una cárcel, estaban atados y las cadenas de todos se soltaron. O sea, no las de ellos nada más. Ahora voy a la pulpa de lo que hoy quiero decirte. ¿Qué dice Hechos 21? Dice que llegó un profeta Ágabo, que ató las manos y los pies y le dijo a Pablo que así iba a estar, ¿cierto? A Pablo no le preocupaba su estado físico, porque él dice: aún me ates, voy a hacer muchas cartas. Aún me metan al calabozo, voy a predicar el evangelio. Porque a él no tenía límites físicos, porque todo lo veía espiritual, tanto que se atrevió a escribir en 1 de Corintios capítulo 2 tantas cosas y dijo: a los espirituales nadie los puede juzgar. Eso dijo Pablo, porque él se atrevía a vivir en otro nivel, sin ataduras. A él no le preocupaba que lo ataran de manos, a él le preocupaba ofender a Cristo. Y es por eso que él podía vivir libre, sin ataduras, sin broncas. Por eso cuando aquellos hombres le dijeron: no vayas a Jerusalén, Pablo, mejor quédate aquí, él dijo: a mí qué me importa que me aten las manos y los pies, yo soy capaz de dar la vida, porque yo soy libre. A mí las cadenas físicas no me atan. A mí lo que me ató muchas veces fue el pecado, fue la mentira, fue la pornografía, fue la masturbación, fue el deshonrar a mis padres, fue visitar brujos, hechiceras. A mí qué carajos me importa que me aten los pies, si yo soy libre en Cristo. Tenemos que reconocer, hermanos, que no podemos solos andar caminando. Necesitamos al Espíritu Santo, Ana. ¿Y cómo es que nosotros vamos a poder caminar con el Espíritu Santo si no lo conocemos? Si yo ahora mismo hago un examen
de quién es el Espíritu Santo, me sorprendería saber que muchos de ustedes no lo conocen. ¿Quieren que lo haga? Porque entonces, ¿cómo vamos a ser libres en el Espíritu Santo si ni siquiera lo conocemos? Ah, no, eso sí. Espíritu Santo, ven. ¿Sabes lo que estás clamando cuando le dices que Él entre a ti? Cuando se deja venir el Espíritu Santo, empieza a cambiar todo de posición, porque tú lo tenías mal y no te gusta. ¿Y por qué? El refri debe de ir ahí. No, es que no va ahí. Porque el horno tiene que estar. No, es que no va ahí. Oye, pero es que Juan Manuel, no me lo quites, por favor, porque me muero. Pues muérete. Porque el Espíritu Santo, cuando entra, ordena todo, nos libera de todo. Si aún nosotros seguimos con ataduras, es porque realmente nosotros no hemos sido libres en Jesús. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? A mí no me importa que me digan, qué gusto verte otra vez, ¿verdad? A mí no me importa que me digan, vas a morir hoy, si yo estoy bien. Las personas que tienen tanto miedo a morir, ¿por qué creen que es? Porque saben a dónde van y otras no saben ni qué va a pasar con ellas. Yo lo he dicho fuerte y quedito: el día que Él quiera me va a llevar. Y ya se tardó para que regrese. Es que yo quiero verlo volver. Es que ese festín yo quisiera verlo. No sé si lo voy a ver. Lo que sí sé es que estoy trabajando para que mi corona esté allá. Estoy esforzándome por ello. Ahora quiero que analices un poco. ¿Acaso habrá resentimiento en tu corazón por alguien? Piensa un poco, los de este lado. ¿Tienes resentimiento con alguien? ¿Usted? Ay, si le sigo, Señor. Dios, a Él no le gusta vernos mal. Lo digo otra vez. A Él no le gusta vernos mal. A Él nos gusta vernos bien. ¿Qué resentimiento hay en mi vida? ¿Qué pecado hay en mi vida? Tengo resentimiento con la sobrina, con la prima, con la suegra, con el esposo. Hay matrimonios que viven juntos y no duermen juntos. Hay matrimonios que llevan a cabo una vida sexual y pareciera más un abuso sexual que amor. Y todo eso es atadura. Un matrimonio vive tanto en perversidad que se les olvida amar a su esposo o a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Seguimos atados. ¿Sabes qué pasa? Cuando tenemos un problema, ¿en qué pensamos? ¿Viene un problema a mi vida? ¿Y en qué pienso? ¿En Dios? ¿O en alguien que pueda ayudarme a resolverlo? Seguimos atados, hermanos. ¿Qué pasó en esta conversación con estos pastores que empecé platicando? Uno se murió. Uno se murió. La otra historia ya le he contado. Nos fuimos a un retiro espiritual, varios pastores, y él iba con nosotros. Y a ese pastor llegó una mujer y lo besó en la boca. Y no duró días para morir, porque estaba atado espiritualmente. No se espante por el pastor, espántese por Pedro.
libres si queremos. Si no queremos, ¿cómo? Dios va a permitir que pases cualquier proceso en tu vida, el peor que sea. Y tú tienes dos opciones: o reclamarle, reina, tú a Dios y decirle: ¿por qué estoy viviendo esto? ¿O por qué dejaste que yo viviera esto? O tienes la opción de en ese proceso decirle: Señor, aquí estoy y tú sabrás qué hacer. Es que si usted recuerda, aquellos 3 jóvenes hebreos, ¿entraron al horno o no entraron? ¿Los quitó del proceso? No, pero él estuvo ahí. Cuando entró Daniel al foso de los leones, ¿lo quitó del proceso? No lo quitó, pero él estuvo ahí. Es que Dios, a los que somos libres, no es que significa que no nos va a dejar vivir procesos, porque luego piensa la gente eso. Es que desde que soy de Cristo ya no va a haber problemas. No, hermanos, va a haber más, pero Él va a estar ahí. El problema es que cuando tú eres de Cristo y tienes más broncas y no lo ves ahí, es porque tú sigues atado. Sigues atado. Hay una bronca en casa, hay una bronca en la iglesia, hay una bronca en el negocio, y lo primero que yo hago es hablar con Dios, porque soy libre en Él. ¿Cuántos me siguen aquí? Abusado sexualmente. Ya todos conocen mi historia. Yo fui abusado sexualmente. 8 años tenía. Muchos de ustedes bloquearon eso de su cabeza. Yo también. Hasta que Cristo llegó a mi vida y lo sacó y dijo: esto pasó, perdona. Nosotros seguimos con un patrón igual, porque en vez de cambiar y transformar, seguimos atados y no perdonamos. Yo sí perdoné. Tu mamá te dijo: eres una floja, y tú le dices peor a tu hija. Continuamos con las ataduras. La psicología lo llama de otra forma, aunque, como yo le he dicho muchas veces, yo recuerdo mucho a 4 psicólogos que se congregaban conmigo. Cuando llegaban a pedir consejería, a veces decían: ya no quiero atender a tal paciente, pastor, pero es mi chamba. Y yo en sarcasmo les decía: pues cóbrale más. Es que no puedo, son muchas cosas las que ellos tenían que venir con una autoridad espiritual para que los ministrara, orara. ¿Por qué? Porque se meten a campos y territorios que no conocen. Y cuando tú te metes a un territorio que no conoces, van a aplastar tu vida. Es un campo minado, tú no sabes dónde hay minas. Por eso le aconsejo a aquellos que siguen hoy con ataduras, que hoy, inclusive, hay personas que ni siquiera saben que están atadas. ¿Sabes por qué se murió Lázaro? El amigo de Jesús. ¿Era su qué? ¿Era su discípulo? ¿Era su apóstol? Era su amigo. ¿Sabes por qué se murió él? Les voy a platicar revelación espiritual. Cuando él sale de la tumba, él le dice a Jesús: quiten la piedra. ¿Se acuerdan de esa historia? Y después, recordemos que en la antigüedad, cuando los enterraban, los vendaban. ¿Sí? No es la venda que tú conoces, era una venda diferente, ¿ok? Y lo que le dijo el Señor fue: quítenle las vendas. Estoy pasándolo a mi lenguaje natural, ¿ok? Desátenlo. Y le dijo: Lázaro, ¿cómo le dijo? Sal fuera. Sal fuera. Ahora quiero que prestes mucha atención. Esta es una revelación tremenda que los invito a estudiar en la Escritura. Lázaro era el amigo de Jesús. Lo primero que hicieron sus hermanas cuando murió fue ir con Jesús y decirle: se murió. ¿Y Jesús qué hizo? Lloró.
Juan 11:35, si Jesús lloró y le dijo, está bien que haya muerto, pero como la raza estaba toda espantada, se aventó una frase que ha traído mucha discusión y hoy no vamos a entrar en eso. Es que no estaba muerto, estaba durmiendo. Eso dijo Jesús. Y dice que después de 3 días él regresó. El cuerpo ya olía feo, ¿o no? Después de 3 días un muerto ya huele feo, ¿o no? Ya huele gacho. Si tú no te bañas un día ya. Ahora, ¿qué pasa con esto? Preste atención. Muchos dicen, es cierto que Lázaro murió para que se viera lo que Cristo puede hacer en el reino de los muertos. Y sí, eso es cierto. Lo podía hacer con cualquiera, no con Lázaro. Pero ¿por qué fue con Lázaro? ¿Cuál fue el punto? ¿A quién venció Jesús? ¿A quién? ¿Y cómo la venció? ¿Ya había muerto por nosotros Jesús? No. ¿Y qué hizo la muerte? Ahora, quiero hablarte de algo muy específico hoy, de lo que pasó en ese lugar. Lázaro era su amigo. Marta y María, las peleoneras. ¿No han visto la historia? Una cocinando y a la otra a los pies de Jesús, y la otra la hace de jamón. Ahí estaban peleando, las peleoneras, típico. Entre Yuli y Juan, típico. ¿Sí me explico? Típico entre Richard y Pedro, peleando, hermanos, porque aquel hace esto, ¿no? Ojo acá, ¿sabías tú que Lázaro, dentro del griego que se estudia, no se explica exactamente su muerte? ¿Sí sabías o no? ¿O sí sabes por qué murió? Bueno, en el griego nos enseña algo y nos dice que él estaba atado. Él no había sido, él era su amigo Jesús, pero no creía en Jesús como su Salvador, porque era su amigo. ¿Cómo con el que jugó canicas va a ser el Salvador? ¿Cómo con el que le daba una pepa? Y él murió porque fue atado espiritualmente. Y como fue atado, Jesús lo amaba tanto. Él muere por ataduras, el amigo de Jesús. En otras palabras, muchos pueden estar cerca de Jesús siendo hipócritas, con ataduras. Si su amigo fue así, mucha revelación hoy, hermano, lo que te estoy dando. Espero que estés comprendiendo cómo estás tú y cómo estoy yo. Necesitamos ser libres hoy. No podemos seguir con los mismos sueños que tenemos, donde de repente estoy soñando que mi esposa, mi esposo me deja, que mis hijos se mueren, donde sueño que estoy teniendo relaciones sexuales con otra persona. No podemos seguir con esos sueños. Esos sueños son para personas atadas. Esos sueños que nosotros vemos, que hay calamidad y calamidad y calamidad. Hay gente atada, hermano. Ya no podemos así. Se muere el hijo más amado que quiero y se murió en el sueño. Te levantas, estás afligida y Señor, ¿por qué te lo llevas? ¿Y por qué no buscas a Dios para ser libre? Es que los sueños nos están atormentando tanto. Es más, hay gente que ni siquiera quiere dormir por no soñar, porque están atados. Había una bronca en la casa de Lázaro. Mujeres que conocían la Torá, pero que no lo vivían. Un hombre que fue amigo de Jesús, pero que estuvo atado siempre. Yo soy un ejemplo de eso. Había milagros creativos. Crecían pies, salían riñones, los ciegos miraban. ¿Y qué? Si cuando llegues allá, Él te va a decir: apártate de aquí, hacedor. Señor, pero si yo expulsé, tú no te conozco, porque tú fuiste alguien que operó en mi nombre, pero viviste atado toda tu vida. No había libertad en ti. ¿Y sabes qué entendí yo? ¿Qué carajos me importa operar en milagros mientras Dios sea libre?
Claro que Dios puede hacerlo, ¿verdad? Pero ya no es mi enfoque. Antes ese era mi enfoque. Úsame, Señor, úsame, Señor, úsame. No, yo, Señor, cada mañana, libérame, Señor. No quiero estar atado a eso. Yo recuerdo hace 10, 20, no, 12, 13 años. Úsame, 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 úsame. ¿Para qué quieres que te use si sigues atado? Hoy mi mañana y mi oración es: limpia mi corazón, limpia mi alma. No quiero volver a pasar eso sin ti. Si lo voy a pasar, lo voy a pasar contigo. Y tú vas a estar ahí conmigo. Pero no solo yo. Porque ¿qué importa cuánto Dios te use si sigues atado? Imagínate que sufrió Lázaro. Imagínate que sufrió Pedro. Imagínate que estás sufriendo tú. Que te gusta vivir de apariencias. Que cuando llegan y te dicen ¿cómo estás? Gracias a Dios bien, hermano. Y por dentro estás gritando y diciendo: hoy intenté quitarme la vida. Pero nos acostumbramos a tantas cosas resumidas en nuestras vidas. ¿Qué bien? No le damos sentido a nada. Mírenlo hoy. Las jovencitas o los jovencitos, en lo primero que se fijan es en el cascarón. Es tan rápido que se enamoran. Ay, es que le vi los ojos. No ve las ataduras espirituales. Hombres y mujeres, pídanle a Dios discernimiento espiritual en todo lo que tengan que hacer. La gente nueva que llegue a su vida: Señor, llegó esta persona nueva a mi vida, dame discernimiento, dame ciencia, por favor. ¿Qué trae su corazón? ¿Qué intención tiene su corazón? Por favor, Señor. ¿Cuántos están entendiendo lo que hoy Dios quiere hablar a tu vida? Si un Lázaro Dios lo levantó, te puede levantar a ti. Te puede gritar: Araceli, sal fuera. ¿Sabes una cosa? Hay días en los que cuesta trabajo reír, sonreír por el sufrimiento que vivimos. Ella solo sabe qué sufrimiento ha vivido. Usted no lo sabe. ¿Usted cree que a veces me dan ganas de siempre estar gritando de júbilo? Usted no sabe que a veces estoy en mi baño y en vez de cantar los carros del faraón, estoy llorando con él, porque él me está haciendo libre cada día. Es que eso de ser actores no me va en la iglesia. A lo mejor en las artes de Mon está bien, pero en la iglesia no me va. ¿No te da coraje que la estás pasando mal y tu esposo no se da cuenta? Por ataduras de los dos. Porque no nos desvinculamos. Los que se casan no se desvinculan de nadie y tienen que desvincularse de todos, porque tienen que hacer un vínculo contigo. Dice la escritura que el vínculo del amor es el vínculo perfecto. Para poder yo entregarme a alguien, tengo que desvincularme de todo. Porque estamos atados. ¿A cuántos les da miedo hablar de lo que somos o fuimos? A muchos. ¿Qué van a decir de mí? Te cuento mi historia. A ver si me sigues diciendo pastor. Es que no está hablando un perfecto, está hablando un hombre que fue restaurado por Dios y que hoy todos los días se levanta. Te lo dije, Pedro. Me levanto todos los días, no buscando ahora que Él me use. Eso ya lo hice y no me fue bien. Me gozaba porque los demonios se sujetaban y yo atado. Yo imagino a los demonios salir de ahí burlándose de mí. Es que yo
yo prefiero hoy ser libre. ¿Cuántos me siguen aquí? Abro mi corazón porque quiero sensibilizar el suyo para con Dios. Dejemos las caretas, hermanos. Dejemos las caretas. Seamos libres. ¿Me sigues hasta acá? Vamos a una cita bíblica más y entramos a lo que Dios nos dijo que entráramos. Vamos por favor a Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14. Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14. Voy a leer el texto. Le invito yo a que lea el contexto en su casa. Es muy larga la historia. Solo voy a leer el texto. Lea el contexto en su casa. Pero hoy quiero desafiarlos con esto. Esta cita bíblica yo la recibí la primera vez que hice un evento que se llamaba Unción Explosiva. Un evento que yo hacía cada año en Veracruz. Se llamaba Unción Explosiva. Y esta cita bíblica yo la recuerdo mucho. Inclusive hoy que me la traía a la memoria el Espíritu Santo, lloré mucho en mi interior porque recuerdo muy bien ese día cuando iniciamos ese primer evento. Recuerdo muy bien porque había un paralítico de nacimiento que se levantó y la gente estaba anonadada. Yo peor, no cabía en gozo, ¿verdad? Y recuerdo muy bien porque prediqué esto. Pero hoy voy a darle la connotación que creo que el Espíritu Santo hoy quiere que le demos. ¿Ya están ahí? Cuando Eliseo se enfermó, verso 14. Eliseo, contexto, era un profeta, era el discípulo y fue el relevo de Elías. Un hombre tremendo en el reino y tremendo en temperamento. Cuando Eliseo se enfermó con la enfermedad de la cual había de morir, Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14. ¿Sí? Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14. Una vez más dice: cuando Eliseo se enfermó con la enfermedad de la cual había de morir. Ahora, Eliseo murió de una enfermedad. Aquí dice, ¿no? ¿O no? Y la Escritura dice que aquellos que son hijos de Dios, que aquellos que hacen la voluntad de Dios, vivirán y dormirán llenos de ¿qué? De días. ¿Y por qué Eliseo murió de una enfermedad? Había ataduras en Eliseo. Es que la unción, no. Hay ataduras internas en tu vida que tú no estás confesando. Y tienes que confesar hoy. ¿Qué haces en lo secreto? ¿Qué haces en lo secreto, Raimundo? ¿Qué hacemos en lo secreto? No me contesten. ¿Qué hacemos en lo secreto donde nadie nos ve? ¿Qué hace ahí, hermana Josefina? Por eso es que Dios le dijo a Jesús: dile a mis hijos que yo recompenso todo lo que hagan en secreto, sea bueno o sea malo. Si tú en lo secreto haces algo malo, vas a ser recompensado por eso malo. Si haces algo bueno, vas a ser recompensado por algo bueno.
No sé si me estoy explicando. Cuando Eliseo se enfermó con la enfermedad del cual había de morir, Joás, rey de Israel, descendió a él y lloró sobre su rostro y dijo: Padre mío, los carros de Israel y sus hombres de a caballo. Eliseo le dijo: toma un arco y flechas. Y él tomó un arco y flechas. Entonces dijo al rey de Israel, pon tu mano en el arco. Y él puso su mano sobre el arco. Entonces Eliseo colocó sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana hacia el oriente. Y él la abrió. Entonces Eliseo dijo: tira. Y él tiró. Y Eliseo dijo: flecha de victoria del Señor y flecha de victoria sobre Aram, porque derrotarás a los arameos en Afec hasta exterminarlos. Entonces añadió: toma las flechas. Él las tomó y dijo al rey de Israel: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Y el hombre de Dios se enojó con él y dijo: deberías haber golpeado 5 o 6 veces, entonces hubieras herido a Aram hasta exterminarlo. Pero ahora herirás a Aram solo 3 veces. Eliseo murió y lo sepultaron. Y las bandas de los moabitas solían invadir la tierra en la primavera de cada año. Y una vez, cuando estaban sepultando a un hombre, vieron que una banda de merodeadores se les acercaba. Así que arrojaron al hombre en la tumba de Eliseo. Cuando el hombre cayó y tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. Ahora vamos a tocar 3 puntos aquí, y con esto voy a aterrizar a la administración. Muere Eliseo de una enfermedad. Antes de morir, hace un acto profético. Esto que viste tú se le llama acto profético, porque esto que habló con este rey no había pasado. Este rey llegó: van a matarme, ayúdame, profeta. Había aquí 2 autoridades: había un rey y había un profeta. ¿Qué nos faltaba? ¿Qué nos faltaba? El sacerdocio. Para que la presencia de Dios, la chequina de Dios, la gloria de Jehová, la nube, la columna establezca, tiene que haber 3 líneas: profetas, reyes y sacerdotes. Profeta, agudo a escuchar la voz de Dios. Rey, autoridad. Sacerdote, santidad. ¿Qué faltó en esta historia? ¿Qué nos faltó? Sacerdocio. Pero si hay un sacerdocio que falte, ¿la profecía se va a cumplir? Sí. Hoy quiero enseñarte algo. Hay cosas que Dios está cumpliendo contigo a pesar de que tú no te estás esforzando. Pero Él podría hacer cosas más grandes contigo si tú hoy eres libre. ¿Sabes por qué el rey golpeó 3 veces? Porque estaba atado. Porque no era un sacerdote, porque no vivía buscando el reino. Solo lo golpeó 3 veces. ¿Sabes por qué el profeta se enojó? Porque él sabía que no había hecho cosas correctas y no podía haberle dicho antes: golpea más de 5. Porque ambos necesitaban el sacerdocio. ¿Cuántos han escuchado hablar del profeta Samuel? Lean su historia, vean su muerte, observen su vida. Eso es de tarea hoy. Lo que te quiero decir es que estamos atados y no vamos a justificar nuestras ataduras diciendo: ay, pastor, pues si Eliseo, si Pedro, si, ¿cómo yo no voy a...? No. ¿Sabes qué no tenían ellos activo en sus vidas? El Espíritu Santo. Así que no esté con rollos mentales, porque tú
nadie más que tú tienen el Espíritu Santo, pero no lo usan. Más bien, dije mal, no se relacionan con Él. Porque yo usé al Espíritu Santo para hacer milagros, pero no me relacioné con Él. Porque no se trata solamente de ser usados por Él, se trata de relacionarnos con Él. Porque no se trata solo de ser un profeta que haga actos proféticos, se trata de relacionarnos con Él. ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos llegaron con dolor de cabeza? Baje la mano. Luego le va a pegar el dolor a otro. Dolor de pies, dolor de cadera, dolor de panza. No durmieron bien. Ayer los que estuvieron aquí recibieron la palabra, tuvieron que dormir bien. Otros se pasaron de dormir y llegaron tarde. Pero, gloria, pero ojo acá. Ojo acá. Es muy importante hoy hacer un acto profético. Pero antes de hacer un acto profético tenemos que ponernos en ver nuestras ataduras. Hay ataduras que voy a ir a decirte yo que tú tienes. Es más, va a haber ataduras que yo voy a ir a decirte ahorita que tú tienes, que tú ni siquiera sabes que tienes. Pero si te las digo yo de parte de Dios, ponte a cuentas, aunque tú digas, chales, ¿a poco traigo esto? Sí. Sí. Y yo se los digo por experiencia otra vez. ¿Estamos en vivo? El profeta, ahí está. ¿No está el profeta? Anda ministrando en Ensenada. Pero yo se los digo honestamente. Una vez el profeta llegó y me dijo a mí, allá esto en tu corazón. ¿Y qué crees que le dije yo? Yo estoy bien. ¿Y qué crees que pasó? ¡Pum! No. Yo, llega el profeta ahora y me dice, ¿traes esto en tu corazón? Ah, yo lo ajusto. A mí que me importa investigar si sí o no, yo lo ajusto. Te lo digo por experiencia. Si hoy Dios llega a su vida, Nadia, y le dice algo, póngase a cuentas. Hermana, póngase a cuentas. Y por favor, que estoy mirando sus ojos hoy. Solo eso. Solo sus ojos. Porque hoy el Espíritu Santo quiere que realmente hagamos un acto profético correcto. ¿Saben? Hay muchas personas que se ríen de los actos proféticos. Aquellos locos. ¿No? Yo me acuerdo una vez que la primera vez que dijeron un grito de júbilo, ¿no? Y gritaron un grito de guerra, y luego miraron a uno y se burlaron, ¿no? No entendían las cosas sobre los actos proféticos. Lo que tú viste ahorita en Segunda de Reyes fue un acto profético. Lo que dijo Eliseo se cumplió. Sí. Ahora presta atención a lo que sigue. Eliseo se murió de una enfermedad, ¿cierto? ¿Cierto? Y ya muerto, resucitó. Sus huesos resucitaron a un muerto. O sea, unos huesos de un muerto resucitaron a otro muerto. ¿Esto qué tiene que ver en la historia que yo te cuento? ¿Qué quiero decirte hoy a ti? ¿Qué quiero decirte? Que a pesar de toda aquella atadura que podía tener este hombre de Dios, y esa palabra aguda, porque escuchaba a Dios claro, Eliseo aprendió de Elías. Pero hubo algo que después de su muerte se quedó impregnado. Porque sabes una cosa, la unción que Dios ha puesto en tu vida, ¿quién te la va a robar? El diablo, hermano. Nadie nos la puede robar. Tú la puedes no usar, pero nadie te la puede. Y es tiempo de que cada uno de ustedes tiene una unción auténtica de Dios. Ayer oraron muy seguido 3 personas en la iglesia y dijeron que había egoísmos, y hay egoísmos luego, ¿no? Hermanos, tenemos una unción auténtica cada quien.
Si las juntamos, wow, ¿qué creen que va a pasar? Fuego hacemos caer, pero no queremos. Queremos que su presencia sea manifiesta.